Hola, ¿cómo están? Espero que por lo menos estén respirando aire puro, porque hoy vamos a hablar de los lugares donde vive más de la mitad de la población del mundo, las ciudades. ¿Qué impacto causa en el ambiente el funcionamiento, la producción y la vida de una ciudad? ¿Por qué hasta el clima en una ciudad es distinto que en las zonas rurales? ¿Cómo crecen las ciudades? ¿Se planifican? ¿Cómo afectan los espacios rurales que las rodean? ¿Por qué contaminan? Tenemos mucho por descubrir y recorrer. Pero antes que nada, ¿por dónde anda, profe? En el centro de Buenos Aires, una de las ciudades de Latinoamérica con más de 10 millones de habitantes. ¿Y qué es lo primero que tenemos que pensar sobre cómo fueron creciendo las ciudades? Las ciudades son espacios casi totalmente transformados por las sociedades. Una ciudad es un medio artificial, donde casi todo está creado por el hombre. Los componentes del medio natural fueron transformados por muchísimas personas en distintas épocas. Esto lo podemos ver en cualquier ciudad, pero es más notable en algunas de raíces indígenas. Como Cusco, ¿no? En Perú. Claro, o la Ciudad de México. Vamos a visitarla. La Ciudad de México fue construida sobre las ruinas de la ciudad azteca de Tenochtitlán, que estaba rodeada por aguas de un lago. Los conquistadores arrasaron la ciudad, secaron el lago y sobre ese terreno se construyó la nueva ciudad. Aún se conservan vestigios de esa cultura precolombina y en la arquitectura de la ciudad se mezclan estilos de distintas épocas. La colonial, de los tiempos de su independencia, y el siglo XX hasta los edificios modernos. México, hoy con más de 20 millones de habitantes, es el ejemplo extremo del crecimiento de una ciudad. Pero pensemos en otras ciudades grandes. A lo largo de siglos de historia, áreas de cientos de kilómetros cuadrados se fueron transformando en un hábitat adaptado para la convivencia de cientos de miles o de millones de personas. Esa densidad de gente y sus actividades requieren un medio construido y adaptado a las exigencias de esa concentración. ¿Cómo la ciudad transforma el medio natural? ¿Cómo lo afecta? Esto te lo voy a contar desde otro lugar muy cerca de acá. Pero, ¿ahora dónde está, profe? Estoy en la costa del Riachuelo, a 15 minutos o menos del centro de Buenos Aires. Aunque parezca increíble, acá se realizó la primera competencia de natación en la Argentina. Y si le preguntamos a la gente muy mayor que vive acá en los barrios cercanos, tal vez nos cuenten que de chicos pescaban acá o vieron pescar en estas aguas. Ahora, como verán, cuesta imaginar que esto fuera posible. ¿Y cómo pudo llegarse a esto? Porque acá confluyen muchos de los males que las ciudades causan al transformar el medio natural. En las ciudades, las fábricas producen desechos industriales y muchas veces se vierten al río. También emiten gases que contaminan el aire y a escala global generan alteraciones en la atmósfera. ¿Cuáles son los problemas más importantes de América Latina en relación al medio ambiente? Para la población urbana, que no está sujeta al problema de la pobreza. Realmente el problema creo que más importante es lo que es contaminación de aire, hasta cierto punto acceso a agua confiable. La democratización existe solamente en la parte negativa del fenómeno, que es la contaminación de aire, pero en relación a las estrategias para lidiar con ese problema son extremadamente regresivas. Creo que la contaminación de aire es algo bastante democrático en el sentido de que afecta a todos y uno no se puede escapar. Pero lo que no es democrático es cuáles son las estrategias para lidiar con el problema. En las ciudades, los residuos, la basura que produce la población se acumula en determinados lugares, se entierra. Acá muchas veces se arroja a la orilla del río o a sus aguas. En las ciudades también se transforman diferentes fuentes de energía, produciendo humos y materiales de desecho que se depositan en el suelo. En algunos lugares se utilizan las capas subterráneas de agua hasta agotarlas. La vegetación que alguna vez habrá habido por acá fue siendo desplazada por fábricas y viviendas, y lo que habrá sido la fauna local fue reemplazada por la misma que puebla la mayoría de las ciudades del mundo. Perros, gatos, palomas y ratas. En lugares como este, especialmente ratas. Pero ahora, veamos otro ejemplo. Vamos a viajar a Río. Río de Janeiro es considerada una de las ciudades más bellas del mundo. ¿Cuál fue una forma de alterar el medio natural en Río? Los cerros, o morros,
fueron perdiendo su vegetación, devastada por construir precarias viviendas que se fueron extendiendo hacia lo alto. Hoy son las favelas, barrios donde miles de personas viven en condiciones totalmente precarias. En resumen, la construcción de una ciudad implica una fuerte alteración del medio natural y genera situaciones que a veces pueden poner seriamente en peligro la salud y hasta la vida de las personas. Ya vimos algunos de los efectos transformadores de las ciudades. Enseguida vamos a seguir recorriendo ciudades del mundo y también vamos a ver qué medidas pueden tomarse para producir en ellas un hábitat saludable para vivir. Los males causados por la ciudad son los desechos industriales y los gases contaminantes. Vimos que una ciudad va transformando el medio en el que se construye. Y hablando de construir, acá tenemos algunas maquetas de casas y edificios ya terminados o en construcción. ¿Y por qué están acá? Porque forman parte de lo que llamamos una aglomeración. Una aglomeración es una concentración de muchas construcciones que permite el desarrollo de la vida en sociedad a muchas personas. Casas y edificios, fábricas y centros comerciales, parques y monumentos, calles y avenidas, vías de tren, puentes y viaductos. Pero no solo hablamos de enormes ciudades. Existen aglomeraciones como esta, muy pequeñas, donde viven unos cientos de habitantes. Acá, como podrán ver, el entorno rural es inmediato, forma parte de la vida cotidiana de la gente. Otras aglomeraciones concentran a miles de personas. Y en otras hay millones de habitantes. Hay ejemplos en cada continente. ¿Te animás a dar algunos, Ernestina? Sí, ¿por qué no? A ver, empezando desde Sudamérica hacia el norte. Buenos Aires, San Pablo, Río de Janeiro, la Ciudad de México y Nueva York. En Europa, Madrid, París, Londres y Moscú. En Asia, Shanghái en China. Y Tokio, la capital de Japón. Y en África, El Cairo en Egipto. Y Ciudad del Cabo en Sudáfrica. ¿Y qué tal, profe? Perfecto. Todas esas ciudades superan el 1.000.000 de habitantes. Y algunas los 5 o los 10. En todas estas ciudades, millones de habitantes tienen sus casas, su lugar de trabajo, hay espacios de recreación. Pero para llegar al campo, desde el centro de estas aglomeraciones, es necesario recorrer largos trayectos, que pueden llevar 1 hora o bastante más. Estas ciudades ocupan grandes extensiones, donde con cemento, asfalto y otros materiales se reemplazó la cubierta natural, y así se creó un medio crecientemente artificial. El área metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, tiene una superficie superior a los 20.000 kilómetros cuadrados. ¿Hay algún otro tipo de aglomeraciones? En algunas zonas se concentran conjuntos de aglomeraciones que forman como archipiélagos rodeados de una especie de mar rural. Veámoslo en imágenes. Esto se ve, por ejemplo, en la cuenca del río Rin, en Alemania, en torno a la ciudad de Bonn. O también en Italia, en el valle del río Po, alrededor de la ciudad de Milán, donde se mezclan aglomeraciones y extensas áreas verdes. Estos espacios están muy influenciados por la dinámica de las ciudades y forman verdaderas regiones urbanas. Con la formación de ciudades, la sociedad produjo el mayor grado de transformación del medio natural. Le fue ganando terreno a la naturaleza, desmalezando, podando. En zonas onduladas se fue aplanando el terreno. En regiones montañosas se hicieron cortes y túneles en las montañas. Se fue alterando la forma de las colinas y de otros relieves bajos. Valles y riberas de ríos poco profundos se rellenaron con rocas y otros materiales de desecho de las ciudades. Las transformaciones que generan las ciudades alcanzan hasta la atmósfera que hay sobre ellas. Sí, aunque nos parezca increíble. Veamos por qué las ciudades son como verdaderas islas generadoras de calor. El clima en las ciudades también funciona en forma distinta a otras zonas. Las ciudades están construidas principalmente con hormigón, asfalto, ladrillos, piedras, materiales que absorben la radiación solar. Por eso la temperatura en una ciudad es mayor que en las zonas no urbanas próximas. Esto se debe también al gran número de habitantes de las ciudades. En muchas de estas grandes aglomeraciones, la temperatura es superior que en las zonas no urbanas que las rodean. En invierno, la diferencia puede ser entre 1,1 y 1,6 grados. A este fenómeno se lo llama isla de calor urbano. ¿Cuál es uno de los cambios principales que los que vivimos en una ciudad grande notamos al llegar al campo?
El silencio. Algo que realmente disfrutamos porque en las ciudades tenemos todo lo contrario. Llamamos contaminación sonora al sonido excesivo y molesto provocado por las actividades humanas. El tránsito intenso de vehículos, la producción en las fábricas o los locales de entretenimiento. El ruido produce efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de las personas. Otras fuentes de contaminación que genera el funcionamiento de las ciudades son la emisión de humo y gases y el vertido de desechos en las aguas. Estoy buscando problemas ambientales. A ver, acá está. Problemas ambientales. Aspectos de la relación entre la sociedad y el medio físico que generan consecuencias negativas sobre la calidad de vida de la población. Claro, como algunos de los que vimos. ¿Y tan difícil es evitar o por lo menos reducir estos problemas ambientales? Hay muchos factores a tener en cuenta. La mayor causa de degradación del medio ambiente urbano es el crecimiento descontrolado de las ciudades sin las inversiones mínimas necesarias. La polución ambiental, sus causas y la gravedad del problema varían mucho de una ciudad a otra. En las que hay gran concentración de industrias pesadas, estas son las principales contaminadoras. En otros casos, la congestión de vehículos, los motores en malas condiciones y los altos niveles de plomo en el combustible contribuyen a la contaminación del aire. Las estaciones térmicas de energía que queman carbón con alta dosis de sulfuro o petróleo también son grandes contaminantes. En algunas zonas de ciertas ciudades, el problema es tan serio que causa un alto porcentaje de nacimiento de bebés con deformidades o graves problemas de salud. También es muy grande la incidencia de enfermedades como la tuberculosis, neumonía, bronquitis y el asma. Y en Latinoamérica, ¿cuáles son las ciudades con más problemas de contaminación? Son San Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Bogotá, Santiago de Chile, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Caracas y Lima. Pero no quiere decir que otras ciudades que no están en esa lista no tengan problemas importantes en cuanto a contaminación. Las ciudades son generadoras de desechos de todo tipo. Algunos se localizan dentro de la propia ciudad, otras se destinan a basureros ubicados en las periferias. Otros problemas derivan de la falta de cloacas o desagües, especialmente en las áreas más pobres. A esto se une la falta de plantas de tratamiento de residuos y el problema que generan las industrias al arrojar sus desechos a los cursos de agua, como ríos, arroyos, lagos o mares, o a terrenos cercanos, con el peligro de afectar las aguas subterráneas. En algunos casos no hay legislación que evite esta práctica y en otros simplemente las leyes no se cumplen. Este deterioro del medio ambiente afecta especialmente a los habitantes de asentamientos y barrios populares. Sin embargo, el impacto en la salud de la población se sigue subestimando en la mayoría de las ciudades de Latinoamérica. Las ciudades también afectan al espacio rural que las rodea, por varias razones. Pero desde ese mismo espacio nos lo explica nuestro profe viajero. Tenemos que pensar que una ciudad de millones de habitantes necesita todos los días de una enorme cantidad de alimentos para su población. Muchos de esos alimentos provienen de aquí, del borde de las ciudades, de este espacio denominado periurbano. Se trata de una cierta frontera entre el campo y la ciudad, formada por una trama de quintas, huertas familiares o de características más empresariales, que producen especialmente verduras de hoja y hortalizas. Pero estos espacios periurbanos están en una situación de transición, van siendo progresivamente transformados por el crecimiento de las ciudades. Con el paso del tiempo, esta franja periurbana se va corriendo, se va desplazando a medida que las ciudades se van extendiendo. Quiere decir que las ciudades le deben mucho a estos cinturones verdes. Por lo pronto, gran parte de los alimentos y además la posibilidad de extenderse. Sí,
El borde periurbano es por donde puede expandirse la ciudad con mayor facilidad. Los terrenos de cultivo se dividen en lotes menores para construir viviendas y establecer fábricas o talleres. Hoy más que nunca son los factores urbanos los que deciden la organización del territorio. Y el medio rural se ve transformado y muy influido por las acciones y decisiones de la sociedad urbana. Por ejemplo, cómo y qué cultivar, hacia qué mercados destinar la producción, a qué precios vender. Son cuestiones que preocupan no solo a los productores rurales, sino a empresarios urbanos, funcionarios, inversores y a los consumidores que viven en las ciudades. La energía es otra de las necesidades básicas de una ciudad. Para la iluminación, para el transporte, para que las industrias puedan producir. Pero, ¿qué pasa cuando la energía llega a las ciudades desde muy lejos? Sí, es el caso de Buenos Aires, que como cualquier ciudad necesita agua, electricidad, gas y otros combustibles. La energía eléctrica, por ejemplo, llega a la ciudad desde varios lugares lejanos, de Neuquén, de Salta y de Misiones. Y Buenos Aires la necesita en grandes cantidades. Pensemos que en ella vive la tercera parte de la población de la Argentina. Por eso decimos que Buenos Aires, como muchas otras ciudades, causa transformaciones en otros lugares del país o hasta en países vecinos. ¿Cómo les parece que se deben planificar las ciudades? ¿Qué medidas se podrían tomar desde el gobierno para convertirlas en ambientes saludables para todos sus habitantes? Pensémoslo un momento y a ver si coincidimos con lo que enseguida nos va a contar un especialista. Las ciudades son islas generadoras de calor. Están construidas con materiales que absorben la radiación solar y tienen un gran número de habitantes. Contaminación sonora. Sonido excesivo y molesto provocado por las actividades humanas. Vimos algunos de los problemas que se producen con el crecimiento de las ciudades. Pero supongo que para que una ciudad se desarrolle, no necesariamente se debe crear un medio degradado o insalubre para tanta gente. Eso depende de cómo los gobiernos, las instituciones, la sociedad hayan organizado el espacio de esa ciudad. El problema es cómo se organiza el espacio. No debe ser nada fácil. Por eso, con el profe, decidimos consultar al especialista que se llama urbanista. Digamos que la organización del espacio urbano no es una organización sencilla. Diríamos que más vale parte del caos, es decir, de los criterios del caos, porque los componentes que tiene el espacio urbano son múltiples y las relaciones son múltiples, casi infinitas. Entonces, la organización, digamos, tiene que hacerse en función como de ciertos consensos que se establecen primero con la población. Y esos consensos que se van estableciendo en el desarrollo de la ciudad van generando normas, y esas normas tienen muchos órdenes también, desde el orden internacional, constitucional, las normativas locales, municipales, que a su vez tienen distintas jerarquías. Vimos que los procesos de organización de una ciudad tienen una lógica, una explicación. Pero ¿qué pasa con las ciudades a lo largo de los años? O mejor aún, de los siglos. Las necesidades y esas lógicas o explicaciones irán cambiando. Claro, en la historia de cualquier ciudad se van dando distintos modelos de organización. Distintas razones para disponer las viviendas, los parques o las calles. Por ejemplo, la forma en la que está organizada la ciudad de Cusco, en Perú, deriva de la superposición de diferentes concepciones sobre cómo organizar la ciudad. O pensemos en la ciudad de Colonia, en Uruguay, fundada por los portugueses en 1680. Quienes la hayan visitado habrán visto los restos de una muralla de piedra. La lógica de esa muralla que rodeaba las viviendas era la de proteger de invasiones a la ciudad, que pasó alternativamente y por muchos años entre manos portuguesas y españolas. Creo que es momento de algunas conclusiones. Por ejemplo,
¿Qué hay que hacer para mejorar la organización del espacio y no generar un ambiente degradado e insalubre? Se puede responder con una palabra: planificar. Y sobre esto hablamos con nuestro especialista, en qué consiste la planificación urbana y cómo se planifica hacia el futuro. Planificar es desarrollar instrumentos que permitan establecer condiciones para el desarrollo de las ciudades. Ese condicionamiento muchas veces se piensa en términos muy teóricos, con lo cual, bueno, podemos generar monografías, podemos generar planes, podemos generar otro tipo de instrumentos como agendas ambientales. Lo fundamental en el planeamiento, de alguna manera, es la gestión. En realidad, el planeamiento es un proceso absolutamente político. Solo se puede entender el planeamiento dentro de la política. Planificar supone poner en práctica una serie de medidas acordadas entre los diferentes actores presentes en la ciudad: gobiernos, organizaciones vecinales, empresas, clubes, para definir el modelo de ciudad que se busca, cómo destinar el presupuesto disponible, cómo invertir y crear un medio con buenas condiciones de habitabilidad. Se considera que pocos gobiernos municipales llevaron adelante planificaciones urbanas eficientes, de modo de organizar correctamente el espacio y garantizar un ambiente sano. ¿Cuántas ciudades en América tendrían que seguir el ejemplo? ¿Pero qué tendrían que hacer exactamente? ¿Qué medidas tendrían que tomar los gobiernos de las ciudades, con participación de los ciudadanos, para producir un medio construido, saludable para todos? Hay que considerar que el ambiente urbano es un ambiente que tiene dos componentes principales: la naturaleza natural y la naturaleza propia del sistema edificado de la ciudad. Son dos naturalezas que confluyen de alguna manera para organizar el espacio urbano, que permite la habitabilidad de concentraciones de población muy alta en espacios absolutamente menores. Entonces, recibimos agua en la canilla como agua potable. Esa no es una naturaleza natural, es una naturaleza que ha sufrido una cantidad de procesos. Lo que nosotros tiramos como basura también son procesos que entran dentro de la naturaleza naturalizada. Entonces, yo creo que es importante reconocer que tiene esta naturaleza múltiple la ciudad y que hay que operar desde todos los sistemas para acceder a la mayor sustentabilidad. Las ciudades crecen, algunas mucho más de lo aconsejable. Los gobiernos deberían planificar y controlar la forma en que la ciudad va creciendo para evitar la degradación del medio. Pero se necesita algo más: la participación activa de los que tendríamos que ser los más interesados en que la ciudad mejore, los ciudadanos, los que vivimos en ella. Ojalá que esto suceda, depende mucho de ustedes. Chau.